10 de la mañana con 9 minutos, 10 con 9 en Tierra Magallánica, 9 con 9 en Chile. A esta hora de la jornada tomamos contacto, pucha que nos ha costado tratar de contactarnos, pero bueno, finalmente tenemos contacto con el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. ¿Por qué le ha costado, compañero? Me imagino porque su celular tiene mala señal adentro del Congreso, no sé, no, la verdad es que no lo entendemos, pero ya estamos ya. Aquí estamos. Aquí estamos, ya, perfecto. Oiga, a ver, quiero entrar de lleno en materia que es una tremenda preocupación en las últimas horas cuando la gente empezó a ir al banco después del anuncio del presidente a ver si iba a poder acceder a los beneficios y la gran mayoría de los pequeños empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes que también entiendo se han comunicado con usted, no van a tener acceso. Uno porque están en DICOM, dos porque no están bancarizados, porque tienen un historial comercial en alguno de los bancos, porque además cada banco tiene sus normativas internas y va a quedar mucha gente fuera. Y lo otro es que nosotros hemos pedido un catastro para saber cuántos cientos o cuántos miles de comerciantes o emprendedores no van a poder acceder a estos beneficios. Y entiendo que ya está confirmado, no van a poder, se van a tener que buscar otras herramientas que todavía no están claras, diputado, ¿no? Depende. A ver, yo ayer y anteayer hablé con la gente que firmó la carta de los emprendedores magallánicos, que planteaban varias inquietudes, y de hecho se las hice saber al ministro de Hacienda respecto de las diferentes dificultades que podían eventualmente haber para poder acceder al crédito de 400 millones de dólares, que es el crédito Fogate. Y hay varios requisitos para poder acceder a este. ¿Cuál es la gracia de esta política pública? Uno, que van a poder acceder a él con una tasa de interés igual a cero o cercana a cero, que es algo bastante extraño en la banca. Lo que se supone que, y eso es algo que vamos a tener que fiscalizar permanentemente, que se supone que no sería un negocio para la banca, sino que la tasa de interés sería solamente la UEF. En segundo lugar, que podrían acceder todos quienes no tengan mora. Estoy hablando de las pymes, porque hay una diferencia entre las pymes que venden hasta 1.000 UF mensuales, que no tengan mora desde el 1 de octubre. Porque para las que venden más de 1.000 UF mensuales hasta 1.000.000 de UF mensuales, perdón, hasta 1.000.000 desde 1.000 UF anuales hasta 1.000.000 de UF anuales, en ese caso sí la mora se considera, pero el DICOM solo se considera para los casos de mora con la banca, porque yo ayer hablaba con Iván Markovich, que es uno de los firmantes de la carta, y me decía que hay muchos casos de empresarios magallánicos que por no tener acceso a la banca habían tenido que tomar créditos con, por ejemplo, casas comerciales o con empresas locales. Y yo le pregunté explícitamente al ministro de Hacienda qué pasa con esos casos, y me dijo, y esto quiero ser muy explícito, me dijo, solamente quienes no van a poder acceder son los que tienen mora con la banca. Por lo tanto, las pymes que tengan algún tipo de deuda no bancarizada pueden acceder a este crédito Fogate que se ha abierto a propósito del proyecto que aprobamos el día de ayer. Ya, a ver, las que no tengan deuda con el banco, pero ¿qué pasa si no está bancarizado esa pyme y trabaja con una chequera electrónica, con una cuenta RUT, que hay cientos, diputados, hay muchos, hay gente que nos está escribiendo, que nos está escuchando y dice, pasa esto otro, lo mismo que yo le voy a decir, porque la solución del ministro de Economía, de Lucas Palacio, dijo hace unos días, bueno, los que no están bancarizados se tienen que bancarizar. ¿Usted cree, diputado, que yo, emprendedor, si tengo DICOM, voy a sentarme al frente de una ejecutiva al banco X, a cualquier banco, y me van a bancarizar? No me van a bancarizar si tengo DICOM. No, pero es que el problema de esto, y lo que le hemos planteado al ministro, es que justamente como tú dices, hay muchas pymes que hoy día o hasta el día de ayer, antes del COVID, digamos, no tenían las condiciones para bancarizarse, y esas pymes tienen que poder acceder a este crédito. Y por lo tanto yo invito a que, y lo digo para que todas las pymes que estén escuchando, quienes tengan problemas para poder acceder a este crédito, nos contacten
para justamente hacerle ver este problema al Ministerio de Hacienda y en particular a la Seremi de Economía y al Seremi de Hacienda, al Seremi de Hacienda Regional, porque yo lo planteé explícitamente en la Cámara de Diputados. Las pymes regionales que no están bancarizadas tienen que tener la posibilidad de acceder a esto. En Magallanes pasa además una situación bastante particular. Toda la gente, o hay mucha gente que a propósito del cierre de faenas, por ejemplo, de mini invierno, decidió invertir en diferentes pymes familiares. Así es. Y esas pymes que todavía son muy frágiles porque están recién empezando, tienen que tener la posibilidad de tener este acceso a crédito. La única traba es que exista algún tipo de deuda bancarizada, hasta, en el caso de las pymes, que sea posterior a octubre. Y por lo tanto, quienes tengan problemas, por favor que nos los hagan saber para poder insistir ante el Ministerio de Hacienda, porque una de las cosas que fuimos muy explícitos, yo tenía hartas dudas con este proyecto, porque hay diferentes aspectos que a mí me hubiese gustado hacerlo de manera diferente. Por ejemplo, que las grandes empresas que tienen multiroot no pudieran pedir a través de sus multiroot créditos para que no agotaran el fondo que hay para las pymes, o que las grandes empresas tuvieran que mantener un 90% de la plantilla laboral y por lo tanto hubiese una obligación correlativa de no hacer despidos. Lo que logramos es que del total de los $400 millones que se van a otorgar, hubiese un 50% que esté destinado directamente a las pequeñas y medianas empresas, porque el 45% de las ventas anuales son de pequeñas y medianas empresas y el 60% aproximadamente son de grandes empresas. Entonces logramos hacer una distribución de estos recursos para que la mayoría vaya, o para que parte importante por lo menos vaya a las pymes. Entonces, en el caso de Magallanes, yo me voy a preocupar explícitamente de que esto funcione bien y que haya posibilidad de acceder al crédito para las pymes regionales. O sea, bajo todas estas condiciones, la gente que nos escribe y que ha ido al banco desde el lunes, desde que se hizo el anuncio, en el banco le han dicho, punto uno, que no hay información de ningún crédito todavía, pero como está en proceso de darse a conocer el proyecto, está aprobado. Esto se aprobó ayer, esto se aprobó ayer recién. Sí, yo lo sé, pero como se anunció, porque el presidente cuando lo anuncia explica que esto va a ser así, es un hecho, entonces la gente del lunes empezó a ir al banco, para que usted lo sepa. El presidente tiene un problema de ansiedad importante, como una suerte de, no sé, como eyaculación precoz en estos temas, como le gusta anunciar las cosas antes de que salgan. Pero esto recién se aprobó el día de ayer, hay que esperar que se promulgue la ley, y cuando una vez se promulgue la ley, ahí recién se va a poder acceder justamente a este crédito. ¿Cuál es la gracia de este crédito? Que tiene una tasa, y quiero insistir en este punto, tiene una tasa preferencial que no había existido antes. Para la crisis del 82, cuando tuvimos esta tremenda crisis económica en Chile, el gran problema que hubo es que se dirigió específicamente a los bancos. Hoy día lo que hemos logrado gracias a diversas conversaciones con el gobierno es que instalar la importancia de que acá hay que salvar a las pymes, porque salvar a las pymes significa salvar el empleo, y salvar el empleo significa ayudar a las familias, y eso es lo que estamos batallando permanentemente. Así que una vez aprobado el proyecto de ley, que cosa que hicimos el día de ayer, lo que nos corresponde es fiscalizar que funcione bien. Así que yo te agradezco todas estas consultas, Mauro, y yo hablé con Iván Markovich 2 veces durante la semana, que es uno de los firmantes de la carta de las pymes regionales, para que podamos coordinar de que efectivamente esta ayuda llegue a las pymes regionales de Magallanes. Un comentario y una pregunta, que loco con la analogía de la eyaculación precoz. Lo segundo, respecto de la tasa... Es que Piñera no se aguanta... Está bien. Está bien. Respecto de la tasa de interés, ayer el presidente del Banco Central dijo que era imposible pensar en una tasa cero y que todos los bancos iban a cobrar el 3,5% porque, y esto no significaba que iban a ganar plata porque había que pagar comisiones, la típica, ¿no? La de siempre, que hay que pagar los gastos operacionales, etcétera, etcétera. Pero la gente, para los que sí iban a poder acceder al beneficio, sí iban a terminar pagando una tasa del 3,5%, y ayer lo dijo el presidente del Banco Central, ¿ah?
No, pero es que hay que diferenciar entre la tasa nominal y la tasa real. Sí. Lo importante es que la tasa real va a ser cercana a cero. La tasa nominal va a ser de la UEF. Entonces, no es que, en el fondo, ¿qué es la UEF para la gente que nos está escuchando? La UEF Sí. Lo que marca es el valor del dinero. Y como justamente en estos momentos estamos en una crisis económica seguramente, y producto de la caída del precio del cobre, etcétera, y diferentes factores, puede ser que la UEF, y también por la inyección de liquidez a la economía, puede que tengamos una UEF que vaya subiendo, o sea, que haya una inflación. Y lo que marca la UEF es justamente la inflación. Entonces vamos a estar... El crédito se va a pagar justamente en torno a el valor del dinero que se actualiza mensualmente a partir del instrumento que es la UEF. Que es la unidad de fomento. Ya, a ver, en la conversación con Iván Markovich, con la gente de las pymes, hay mucho interés respecto de este tema, por eso mantengo ahí la conversa, diputado, respecto de la ayuda o la herramienta que se podría generar a través del Consejo Regional. El Consejo no hace proyectos, dice que sí o que no respecto de lo que le hacen del Ejecutivo. Recién hablábamos con Alejandro Cusano, el presidente del CORE. La prioridad de ellos es la compra de insumos, pero entiendo que de aquí a una semana se podría ver este tema social. Yo también ayer hablé internamente con Miguel Silva para preguntarle más o menos en qué están. ¿Se podría buscar una solución para los emprendedores a través del CORE? Mire, yo quiero hacer una propuesta a propósito de esto, porque el CORE aprobó 4.000 millones de pesos para gastos en insumos médicos e infraestructura hospitalaria. Ese fue el concepto con el cual se aprobaron esos recursos, que hasta el día de ayer por lo menos estaba esperando la firma de un decreto de la DIPRES. Ya lo conversamos también con otra gente en Magallanes. Estamos haciendo todas las gestiones para colaborar en que el centralismo que todos conocemos pueda permitir que esos recursos se liberen. Pero me parece tremendamente importante que esos recursos no vayan solamente a un destino de recursos hospitalarios, sino que también se pueda crear un fondo específico para pymes regionales. Entonces, hoy día la mayoría de los recursos hospitalarios, por ejemplo el caso de los ventiladores, hoy día está centralizado a nivel nacional, y lo que yo he hablado con Arturo Zúñiga, que es el subsecretario de redes asistenciales, me ha dicho que eso hasta el día lunes habían del orden de 570 ventiladores a nivel nacional que se distribuían según las necesidades, y de hecho en Magallanes logramos superar un momento muy crítico que tuvimos a fines de la semana antepasada, en donde estuvimos a punto de quedarnos sin. Entonces yo lo que le quiero plantear al CORE, y lo voy a conversar con Kusanovich, con Sierpe, con la gente que hoy día está en el CORE, que estos fondos, o sea, los 4.000 millones que aprobaron, no sean destinados necesariamente a recursos hospitalarios, salvo por supuesto que sea necesario, sino que también se haga un fondo específico para poder ayudar a las pymes regionales. Hay que ver, por supuesto, eso tiene un montón de trabas, hay que salvar un montón de burocracia, pero yo creo que con voluntad se puede hacer algo de esas características. Entonces, me parece interesante que si el gobierno nacional se demora tanto en responder, bueno, del gobierno regional y desde Magallanes demos respuesta a nuestros pequeños emprendedores que están dando la pelea por justamente, no solamente por ellos, porque esto no se trata, acá no estamos hablando de ganar lucas y echarse lucas al bolsillo así indiscriminadamente, sino de mantener el empleo y por lo tanto mantener las condiciones de vida de miles de familias en nuestra región. ¿Cómo crees que se está manejando en términos de seguridad social y de seguridad sanitaria la pandemia a nivel local? Yo sé que no han podido venir por este tema de la cuarentena. La gran mayoría de los parlamentarios no han estado acá en las últimas semanas por pega, porque está funcionando la Cámara. Pero ¿cómo crees que lo está haciendo el gobierno a nivel local, o han sido meros buzones de la información que les traspasan desde el nivel central? En términos de la cuarentena, que algunos dicen que es una cuarentena light, es una cuasi cuarentena, porque más que fiscalización lo que hay es control. Si a ti te pillan sin un permiso provisorio en la tarde, te mandan de regreso a la casa. No se ha sacado ni una sola multa y se sigue retando a la gente de que no sea irresponsable, pero no alcanza a ser ni siquiera el 10% de la gente que no está cumpliendo cuarentena o que se supone dar a los supermercados, etcétera. ¿Cuál es la visión al respecto?
A ver, hay varias cosas. En particular, primero, respecto al tema de la labor parlamentaria, nosotros efectivamente estamos con trabajo en Valparaíso y se prohibieron explícitamente las actividades distritales, justamente porque como los parlamentarios estamos viajando y moviéndonos permanentemente en lugares que son zonas de riesgo, no podemos andar llevando el bicho para todas partes, en la eventualidad que lo tuviéramos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. En mi caso en particular, mis padres tienen factores de riesgo y por lo tanto sería irresponsable que yo estuviera viajando y parte de mi equipo tiene hijos chicos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay que ser bien cuidadoso y responsable en eso. Sin perjuicio de ello, estamos trabajando permanentemente y en contacto permanente con todas las autoridades regionales, y no solamente con las autoridades, sino en particular con la gente del hospital clínico, que son los que están llevando la pelea firme contra el coronavirus. Dicho esto, a mí, y se lo planteamos en su momento al jefe de división, es insólito que se hayan otorgado en un primer momento, yo creo que tú también lo comentabas, 64.000 permisos para poder transitar durante la cuarentena. Eso es absolutamente inaceptable. Y ahí hay que también hacer un llamado no solamente a las autoridades a ser más rigurosas en la entrega de los permisos, sino también a la gente a que seamos cuidadosos. Magallanes, y en particular Punta Arenas, es de las ciudades con más contagios per cápita en el mundo. En el mundo. Y yo creo que no se está tomando el peso a lo que significa eso. Eso significa que si es que nuestro sistema de salud colapsa, va a morir mucha más gente. Por lo tanto, hago un llamado muy explícito a la responsabilidad. Y ahí, una de las cosas que estamos discutiendo actualmente en la Comisión de Constitución, de la cual soy parte, es justamente la posibilidad de endurecer las penas para quienes violen la cuarentena sin algún tipo de justificación. Evidentemente hay ciertos aspectos con los cuales se justifica el poder salir de la casa, por ejemplo, asistir a adultos mayores, o por ejemplo hacer la compra semanal, que ahora se redujo, antes podía ser todos los días, ahora se redujo 2 veces a la semana, pero no se puede prestar para la chacota. El tema en particular en nuestra región no es para la chacota. A ver, lo quiero llevar a un plano nacional también en los pocos minutos que nos queda. ¿Se esperaban perder la mesa como oposición de la Cámara de Diputados en los últimos días? Usted fue bastante duro respecto de que habían acuerdos entre la DC y la derecha que finalmente no les resultaron, dijo usted. La DC dijo que le habían ofrecido los votos, pero ellos prefirieron perder con dignidad. ¿Se esperaba lo que sucedió en la Cámara? ¿Era una historia casi con final esperado? No, una historia bien patética. La verdad yo prefiero no hacer más aspavientos de ella. Espero que se resuelva prontamente, pero creo que es algo que le importa bien poco a la mayoría de la gente. Se tiene que resolver con las conversas entre las dirigencias de los partidos políticos. Yo hoy día no estoy en la directiva de mi partido de Convergencia Social y estoy enfocado 100% al trabajo por Magallanes y en las medidas económicas y laborales para poder paliar esta crisis, y no estoy metido en el detalle de qué es lo que está pasando con la mesa. Ok. Se lo preguntaba porque usted dio declaraciones hace algunos días de los acuerdos. Es que lo que pasa es que me preguntaron en la radio, en una radio, si no me equivoco, con Radio Universo, y ¿ya? Justo habían salido las declaraciones de Mario Desbordes en donde había dicho que efectivamente tenían un acuerdo con la DC, porque sí. No solamente no salió Gabriel Silver, que era el candidato a presidente, sino tampoco salió electa Carol Cariola. Está esta moda de echarle la culpa al Frente Amplio por cualquier problema que hay en la Cámara, pero la verdad es que cuando tú ves los votos, te das cuenta de que hubo un desorden completo y que no es responsabilidad del Frente Amplio. Entonces, esa cuestión es bastante molesta, pero como te digo, yo no estoy metido ni preocupado de esas minucias en este momento. Estoy preocupado 100% de hacer propuestas. Estoy hablando permanentemente con el ministro Briones, con los emprendedores magallánicos, con la gente del hospital clínico, y esa cuestión se tendrá que resolver, pero no es mi prioridad. Perfecto. A propósito de responsabilidades o irresponsabilidades, a propósito de la comparación que hizo, más que comparación, dijo el alcalde Radonich, para ser justos, él no habló nunca de la pequeña Italia. Eso fue el editor de Chilevisión y la comparación que hizo Publimetro en su momento, pero lo que dice la autoridad comunal es que estamos más cercanos, y es verdad lo que dice, a cifras
no de la Araucanía, sino más bien de Italia, respecto de Punta Arenas. ¿Cree que fue responsable o que era necesario hacer ese punto de inflexión? Porque nosotros como magallánicos sabemos que para que giren la cabeza hacia el sur, en La Moneda o en Santiago, hay que hacer ruido, porque si no, no nos pescan. ¿Le parece responsable o irresponsable lo que hizo el alcalde? Yo en esto me cuadro con el alcalde Radonich, independiente de las diferencias que podamos tener en otros ámbitos. Creo que acá tenemos todas las autoridades regionales que apuntar en una misma dirección, y efectivamente la situación en Magallanes y en Punta Arenas en particular es crítica, y por lo tanto estas analogías independientes, las analogías, son metáforas, no pretenden ser un ejemplo de ciencia. Por lo tanto, me parece que a propósito de lo que ha pasado en Italia, que todo el mundo sabe que es muy grave, me parece pertinente decir que lo que está pasando en Magallanes es grave. Así que yo respaldo al alcalde Radonich, y quiero transmitirle a los auditores, las auditoras, que efectivamente la situación que tenemos hoy día y en lo que estamos trabajando intensamente con las autoridades regionales y en particular con el personal médico del Hospital Clínico de la región, es que tengamos los insumos para poder enfrentarla. Pero en la eventualidad que colapse la red vamos a tener problemas. Entonces depende mucho de que la gente se cuide. Y para eso también, y en esto... Dame un segundo, Mauro. Me parece tremendamente importante que el gobierno entienda que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de quedarse en la casa porque vive al día. Y el 30% de la fuerza laboral, no solo a nivel nacional, sino que también en Magallanes, es gente que no tiene contratos, que son informales, que son trabajadores a cuenta propia, que boletean, que están en horario y que por lo tanto requieren de recursos. Y lo que hemos planteado desde el Frente Amplio para ellos es una renta básica universal de emergencia para que justamente puedan tener las condiciones de que prioricen la salud. Porque si no generamos esas condiciones, después andar retando es muy fácil. Pero la verdad es que hay que tener pan para llevar para la casa. Entonces estamos trabajando intensamente en ello, y yo en esto respaldo a las autoridades, al alcalde en particular. Creo que las autoridades regionales del gobierno regional han estado bastante... yo creo que les falta iniciativa, y creo que, como tú decías, más bien son voceros de los dictámenes del norte en vez de tener una iniciativa particular para con la región. Y eso es un problema que vamos a tener que abordar, y con esto me paso rápidamente a otro tema, en la discusión constitucional que estábamos teniendo antes. Chile necesita descentralizarse. Chile no puede seguir esperando que todas las decisiones se tomen desde Santiago, y eso es parte del debate constitucional. Entonces, los problemas que teníamos en Chile antes del COVID, y a propósito del 18 de octubre, no los podemos meter debajo de la alfombra. Vamos a tener que retomarlo, y los vamos a retomar seguramente, espero, en un ánimo de diálogo, en un ánimo de lograr llegar a acuerdos. Pero yo quiero ser muy enfático en esto, para para la gente de derecha que se está tratando de entusiasmar con la eventualidad de suspender el plebiscito no se suspende. ¿Es un hecho eso? Bueno, no sabemos, porque la situación sanitaria puede ser distinta también de aquí a octubre. No, eventualmente uno tiene que analizarlo según la situación sanitaria del momento. Se postergó en el 26 de abril, hoy día estamos ¿a cuánto? A 17, iba a ser en una semana más aproximadamente. Sí. Y se tuvo que postergar justamente por la situación sanitaria. Si la situación sanitaria y las indicaciones de los expertos dictaran otra cosa, bueno, se podrá estudiar una eventual postergación, pero hay quienes están planteando directamente el que no se haga. Yo quiero ser muy explícito en esto: el plebiscito se va a hacer, y nosotros vamos a dar la pelea en todos los frentes para que el plebiscito se haga. ¿Cuándo? Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pero que no se traten de pasar de listo de que los problemas que estábamos viviendo en Chile antes del coronavirus se puedan meter debajo de la alfombra como si no hubiesen existido. Diputado Gabriel Boric Font, muchas gracias por conversar con el Buenos Días Región a esta hora de la mañana. Un gustazo, Mauro, y disculpa los problemas de conexión. Estamos disponibles cuando queráis llamar. Aquí estamos. Lo sabemos. Muchas gracias. Buena jornada. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao, buen día. 10:33. Pausa, ya venimos. Polar Comunicaciones te recuerda, estamos en cuarentena.